Boa tarde a todos. Antes de iniciar esse evento, eu gostaria de lembrar que o evento é gravado e ele será posteriormente publicado nas mídias da Rebrads e da Redetsa. Além disso, há 3 canais de tradução simultânea para inglês, espanhol e português, mas vocês também podem acompanhar o webinar no idioma original de todos os painelistas. Vocês podem selecionar o idioma em que desejam acompanhar o webinar por meio do globo que aparece na parte inferior da sua tela e diz interpretação ou interpretation. Selecione o idioma que você quer ouvir e então clique em silenciar áudio original, depois de selecionar esse idioma. Meu nome é Bárbara, trabalho na Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, a Rebrads, que é exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Como Secretaria Executiva da Rebrads, dou as boas-vindas a todos e a todas para essa edição especial do webinar realizada em parceria com a Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas, a Redetsa. O tema de hoje é o uso da inteligência artificial na avaliação de tecnologias em saúde. O moderador, Sebastião Garcia Martí, fará uma breve introdução ao tema, em cerca de 10 minutos, e convidará então as expositoras a apresentarem. Brigitte Cottei e Carice Polanski abordarão o assunto em mais profundidade. Cada uma terá cerca de 30 minutos para apresentar. Pedimos que mantenham os microfones desligados durante as exposições. Haverá um espaço para debate ao final, quando vocês vão poder levantar a mão e fazer comentários. Além disso, vocês podem encaminhar suas contribuições em português, inglês ou espanhol por meio da sessão de perguntas e respostas, QIA, que também se encontra na parte inferior da sua tela. Elas serão lidas ao iniciar o momento de debate. Como se trata da nossa primeira edição conjunta do webinar, convido a fazer uso da palavra, representando o senhor Alexandre Hellengruber, pela Secretaria Executiva da Redetsa, Francisco Cacavo, e, na sequência, representando a Secretaria Executiva da Rebrads, a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde, Vânia Canuto. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar hoy aquí en representación de Alexandre y como parte del secretariado de Redetsa, de aquí desde Pajo. Un gusto ver a tantos, ya que se van agregando a la lista, tantos colegas, tantos amigos de Redetsa y tantos de Rebrads también. Quiero agradecer a todos los miembros de Redetsa, también de Rebrads, que se están conectando, a todos los expositores también, a Brigitte, a Carici, también a Sebastián García Martí por la moderación, y bueno, y también a Malén Holman y a Stephanie Wimer-Raté, que han muy activamente trabajado para la organización de este webinar. Este es el webinar del programa de Redetsa nuestra edición número 33, y como recién mencionaba Bárbara, es una iniciativa en este caso conjunta con Rebrads, para nosotros muy, muy especial, es la primera que hacemos así, y forma parte de un esquema de trabajo más amplio que tenemos para este año y para un programa para el que viene, que incluye muchas actividades que no voy a detenerme ahora aquí a mencionar, pero que incluyen desde la incorporación de informes de la red en Brisa, de contar con manuales metodológicos, y bueno, y múltiples otras actividades. Para nosotros es muy importante poder trabajar conjuntamente, como siempre lo hemos hecho con el Ministerio de Salud de Brasil, y también en este caso, más específicamente con Rebrads. Bueno, como todos saben, este webinar, como los próximos, va a estar en la página de Redetsa. Pueden encontrarlo, igual que todos los webinars anteriores. Así que bueno, sin mucho más, agradezco a todos nuevamente por su participación y a Vania principalmente por todo el apoyo. Y paso entonces la palabra a vos, Vania. Boa tarde a todos. Obrigada, Francisco,
Agradeço aí os debatedores de hoje, a Brigitte, a Carize e o Sebastião, né, por estarem aqui hoje para discutir um tema relativamente novo para a gente, né, a utilização da inteligência artificial na TF, como isso pode contribuir aí para a melhoria do processo, né, do tomada de decisão, para a melhoria, talvez, das nossas reavaliações de tecnologias com dados de vida real. Então, como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. É um tema bem novo para a gente aqui, né, no Brasil. Eu não sei nos outros países como isso está sendo tratado, mas a gente vai conseguir aí discutir isso um pouquinho no dia de hoje. Também agradeço aí o centro, já tem quase 140 pessoas, né, participantes aí, tanto da Redexa quanto da Rebrates, né, nossa rede brasileira de avaliação de tecnologia de saúde, e hoje nós contamos com 80 instituições, que nós chamamos de NATs, Núcleos de Avaliação de Tecnologias de Saúde, que compõem essa rede. Então, já temos quase 100 hospitais, universidades, institutos que compõem a rede brasileira, e é uma oportunidade muito boa, né, a gente começando aí com essa edição conjunta com a Redex, de trocar mais informações, né, e ter um intercâmbio melhor com os nossos colegas aí das Américas. Então, agradeço a todos, espero que essa seja a iniciativa de muitas que a gente venha fazer. A gente tem também, periodicamente, os nossos seminários, nossos web rebrates aqui no país, e acredito também que esse ano a gente consiga, né, a gente está planejando aí, junto com o Alexandre e o Francisco, fazer nosso encontro da Rebrates, da Redexa, né, reunião anual da Redexa aqui no Brasil, no final do ano, em novembro, e aí vai ser uma oportunidade de encontrá-los pessoalmente e também à distância, com certeza, também em novembro. Então, vamos ao tema, agradeço muito, vou ficar aqui assistindo para a gente poder discutir o que a gente pode implementar no país com o uso da inteligência artificial em ETS. Boa tarde a todos. Obrigada, Vânia e Francisco. Convido agora para dar início ao webinar o moderador Sebastián García Martí, que é médico pela Universidade Nacional de La Plata, fez residência em Medicina de Família e é mestre em Eficácia Clínica pela Universidade de Buenos Aires. É coordenador do Departamento de Avaliação de Tecnologias de Saúde e Avaliações Econômicas do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, IECS, onde coordena os cursos de Avaliações Econômicas e ATS, e é professor de dados de mundo real em tópicos que incluem Big Data e Inteligência Artificial. É também pesquisador no Centro Cochrane IECS e no Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, CONICET. Atuou em projetos relacionados à avaliação de tecnologias em saúde, avaliações econômicas e pesquisas de implementação em vários países da região, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e outros. Passo a palavra, então, a você, Sebastián, pode comenzar. Gracias, Bárbara. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar todos juntos en este primer webinar conjunto entre Redexa y Rebrats. El tema de hoy es inteligencia artificial, un tema apasionante, desde películas de ciencia ficción hasta la sensación de que los robots van a conquistar el mundo, hasta la posibilidad de que podamos hacer cosas, ya sea que para los humanos son aburridas de hacerlas o que sean extremadamente dificultosas de realizar, ¿no? En el mundo de la evaluación de tecnologías sanitarias, yo creo que son tres, digamos, las grandes aplicaciones de inteligencia artificial. Dos están relacionadas a la generación de información y una tercera está relacionada con las tecnologías que es necesario evaluar. En relación a la generación de información, creo que ya desde hace un tiempo existe la aplicación de inteligencia artificial para el resumen de información asociado a la realización de una revisión sistemática, ¿no? Las fases de screening o las fases de extracción, digamos, todos los que hemos participado en la realización de revisiones sistemáticas
conocemos lo laborioso que es realizar todo el screening de los artículos que posteriormente van a ser incluidos y después realizar toda la extracción de datos que posteriormente va a ser incluida en la revisión sistemática. Y algunos sentimos que en estas fases, tanto de screening como de extracción, no es que haya aplicado un gran conocimiento del tema o un gran conocimiento humano, es más que, bueno, que hay toneladas de información y que esas toneladas de información requieren ser resumidas. Y una vez que estas fases de screening y extracción son realizadas, comienza particularmente la fase de análisis, donde uno se siente que empieza a ser más útil. Por lo tanto, yo creo que si el uso de inteligencia artificial pudiera facilitar estas fases de screening y extracción de datos en una revisión sistemática, sería realmente maravilloso. Mi segunda utilidad que yo le veo a la inteligencia artificial en relación a la generación de información es todo el análisis de grandes bases de datos, ¿no? Hoy en día, y desde hace ya unos años, pero en este año y el año anterior, diría que lo que se conoce como Real World Evidence cobró una importancia mucho mayor, ¿sí? Básicamente lo que se conoce como Real World Evidence es la utilización de información que no estuvo recolectada con un fin específico de investigación para realizar estudios, ¿no? de diferentes índoles. Pero bueno, en ocasiones este análisis o estas bases de datos que se generan, que no estuvieron recolectados con un fin específico de información, pueden ser enormes, ¿no? Desde, por ejemplo, bueno, desde grandes bases de datos de financiadores o de obras sociales enormes, hasta todo lo que se conoce como los wearables, ¿sí? Ya sea todas las... O sea, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo, o algo? Bueno, se escucha como algún ruido. Todo lo que se conoce como los wearables, ¿sí? Ya sea desde lo que conocemos como las banditas de ejercicio o los relojes inteligentes, pues todo eso es un cúmulo de datos enorme y el análisis de esa cantidad de datos enorme en ocasiones se ve facilitada, ¿sí? Por la utilización de inteligencia artificial. Más allá de que en la generación de los algoritmos que usa la inteligencia artificial, en ocasiones se requiere el análisis de grandes bases de datos, ¿no? O sea, alguna de las maneras, como después Brigitte va a explicar en su presentación, de generar estos algoritmos de inteligencia artificial, tienen que ver con el procesamiento de toneladas de información. Por ejemplo, no sé, muchos quizás conocen esa utilidad que reconoce fotos, como uno tiene un teléfono y tiene fotos guardadas en su teléfono, y si al teléfono le dice esta persona es mi hijo, el teléfono empieza a intentar reconocer las fotos en las que el hijo de uno aparece. Pero a medida que uno le va diciendo más veces, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, si yo selecciono una sola foto, el algoritmo no aprende mucho. Ahora, si yo le digo estas 15 fotos, todas son mi hijo, el algoritmo aprende más a seleccionar aquellas fotos que son mi hijo. Por eso digo que en la generación de los algoritmos también implica este análisis enorme de toneladas de información. Esos son para mí los dos usos de la inteligencia artificial en relación a la generación de información, ¿no? Ya sea en este uso más específico de las revisiones sistemáticas o en este uso de análisis de grandes bases de datos, por ejemplo, para lo que se conoce en los últimos años como Real World Evidence. Pero después, por otro lado, en el mundo de la evaluación de tecnologías sanitarias, existe tener que evaluar una tecnología que utilice inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de por sí ya los dispositivos en ocasiones plantean más dificultades al momento de evaluación que una droga. Pero a su vez en ocasiones también esos dispositivos llevan adentro un algoritmo de análisis. Entonces ahora ya puede haber, no sé, dos dispositivos distintos, no sé, imaginémonos ya sea para análisis de imágenes o para análisis de electrocardiogramas o para, no sé, dispositivos que permiten guiar los procedimientos quirúrgicos, y en ocasiones estos tipos de dispositivos llevan inmerso un algoritmo de análisis.
Esos algoritmos de análisis en muchas ocasiones incluyen la utilización de lo que se conoce como inteligencia artificial. Entonces, si nosotros como evaluadores tenemos que evaluar una técnica de análisis que incluye un algoritmo de inteligencia artificial, el análisis de esos algoritmos es una tecnología en sí misma y plantea desafíos al momento de realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias. Entonces, hoy en día vamos a tener dos presentaciones, ¿sí? Una presentación de Brigitte Coté y otra presentación de Carisi Polanchik, ¿sí? Voy a presentar a ambas. Brigitte va a hablar en forma más general de la inteligencia artificial y después va a explicar una aplicación puntual en relación al screening de retinopatía diabética, y después Carisi va a hacer una presentación explicando también los distintos usos de inteligencia artificial y algunas aplicaciones puntuales en Brasil. Bueno, Brigitte es graduada en medicina por la Universidad de Montreal, ¿sí? Hizo una especialidad en medicina preventiva y en salud pública, a su vez fue consultora en varios proyectos internacionales de atención primaria de la salud en Latinoamérica. Por otro lado, en las últimas décadas también fue principalmente consultora de evaluación de tecnologías sanitarias en INES, ¿sí? Que es el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Servicios Sociales de Quebec, en Canadá. Tuvo una dedicación especial en relación a las tecnologías que pueden ser potencialmente disruptivas, como por ejemplo estas que estábamos mencionando de inteligencia artificial, y a su vez forma parte de una iniciativa en el Centro Hospitalario Universitario de Montreal, que tiene como objetivo formar personas que puedan facilitar la introducción de inteligencia artificial en la atención hospitalaria. Por otro lado, Carisi Polanchik es graduada en medicina por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, ¿sí? Donde realizó una residencia en cardiología y además realizó una maestría y un doctorado en esta misma área. Es docente, ¿sí? En la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, donde también es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Dirige el servicio de cardiología del Hospital Molinos de Viento y coordina el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que habitualmente lo conocemos como IATS, y es investigadora principal del Centro de Innovación e Inteligencia Artificial para la Salud, donde trabaja en investigación sobre sistemas y gestión de salud y también en aspectos relacionados a la medicina personalizada. Por lo cual, bueno, será un placer contar con la presentación de Brigitte y la presentación de Carisi, y posteriormente podremos conversar, realizar preguntas y, bueno, conversar sobre este tema que es realmente apasionante. Así que, Brigitte, si te parece, comenzarías vos con la primera presentación. ¿Me escuchan bien? Quizás se escucha un poquito bajo, Brigitte. Bueno, no sé si los traductores se escuchan bien. Yo escucho un poquito bajo, pero bueno, quizás los traductores se escuchan bien. Vamos a ver si puedo hacer una... Ahí se escucha mejor, ahí se escucha mejor. Sí, perfecto. Ahí se escucha Entonces, mejor. de repente es la red. Le hago un share de la presentación. No sé si ven la presentación en este momento. Se ve perfecto, Brigitte. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Entonces, quiero agradecer a todos, la Redezza y REBRATS, por la invitación de presentar hoy sobre este tema que me apasiona, la integración de inteligencia artificial en evaluación de tecnologías sanitarias. Voy a hacer como un panorama general, como dijo Sebastián, y sobre la inteligencia artificial y más para las agencias de evaluación y las herramientas que están apareciendo para ayudarnos en evaluación. Y un ejemplo de la cribado de retinopatía diabética, como he dicho, de los desafíos que nos trajo eso, y referencia a la literatura con herramientas. Y así, no tengo conflicto de interés.
mi interés en la inteligencia artificial empezó como en los últimos años, más por toda la parte en la vida personal, y después me di cuenta que a nivel de todo el sistema de salud estaba entrando por todos lados, en los hospitales, hay que decir que Montreal es un contexto por inteligencia artificial muy, muy activo. Tenemos el MILA, el Instituto reconocido internacionalmente de Inteligencia Artificial. Las universidades, todos tienen escuelas muy reconocidas en computación, en medicina. Entonces, en la INES, mi rol empezó con hacer un horizon scanning de las innovaciones, y por eso me interesé más y más a este fenómeno. Y en el SHUM, cuando ofrecieron de ser formados para integrar más evaluación y integrar más inteligencia artificial en el nivel hospitalario, como soy médica también, en este hospital, así empezó mi rol. Entonces no soy ninguna geek de la computación, soy una médica especialista que se interesa, y voy entonces a hablar a este nivel más global. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hay definiciones que hablan que se imita la inteligencia humana por la forma de razonamiento o de adaptación de la información. Y lo que me habló más a mí fue que es una disciplina, inteligencia artificial, y también un método. Y es algo que no es algo como de otro mundo, es todo basado en las matemáticas. Y no soy ninguna geek de matemáticas, entonces voy a intentar hoy de ver cómo con trabajo interdisciplinario podemos participar en esta aventura de integrar inteligencia artificial en salud. Porque la inteligencia artificial tiene muchos subcampos. Hablamos del machine learning, de las redes neuronales convolucionales, hay muchas metodologías utilizadas, lenguajes, el Python, otros, el NLP. Entonces es una amplitud de métodos, pero todos están basados principalmente en algoritmos, y un algoritmo es algo basado en matemáticas, y hace casi milenarios que existe ese propósito del algoritmo. Viene de los griegos, y el término algoritmo viene del siglo IX, entonces nada nuevo. Pero nosotros, como con la computadora y el uso que vamos a hacer, eso es todo nuevo. Entonces voy a hacer unas diapositivas que yo llamo el deep dive, de entender un poquito más este algoritmo, de qué se trata, y más que nada no tanto para reproducirlo, aunque parece que es fácil aprender a hacer codificaciones, y que nos sentaron a hacer Python y escribir y comprender, y no fue tan complicado de entender la gran idea, pero los sesgos que trae este proceso del algoritmo para nosotros cuando vamos a evaluar, por eso lo estoy poniendo un poquito más importancia aquí. Entonces hay dos clases de algoritmos que son explícitos o implícitos, y hay dos tipos de datos con cuales vamos a trabajar. Sebastián mencionó las fotos y las imágenes en radiología, y pueden ser estructurados o no estructurados. También hay una parte de la complejidad de las operaciones de algoritmo, que pueden ser más simplificadas o tomar menos espacios en la parte computacional. Eso también son características que no voy a tocar aquí. Vamos a dar ejemplo de este explícito. El explícito es como un árbol de decisión. Es una persona manualmente que decide los criterios, y el algoritmo va a definir los outcomes como un árbol de decisión. Donde entra algo más complicado es el implícito, donde la base de datos está en la computadora, y los criterios se van a identificar para hacer los outcomes que uno pregunta. Por ejemplo, un algoritmo que detecta los correos electrónicos no deseados. Entonces, aquí tengo todos mis correos, por ejemplo, y eso es el dato, cada correo.
Y si quiero estructurar este dato, puedo darle toda la característica de cada correo, y esos son los metadatos, y eso es como etiquetar y anotar una base de datos grande para que pueda trabajar la inteligencia artificial. Es un dato estructurado. Eso también, cuando uno entrena un modelo para aprender a partir de una base de datos, le enseña a reconocer, por ejemplo, una imagen que clasifica según características. Hay una anécdota de cuando uno quiere escribir un código para reconocer vacas, que sale de las imágenes con mucho píxel. Aquí todas las vacas están ahí en el pasto. Entonces el entrenamiento se hace con estas imágenes y después cuando se hace presentar una validación donde hay vacas en la playa, entonces hay un sesgo ahí, no la va a reconocer. Entonces ese es el trabajo un poco de un algoritmo que es más implícito, crea una caja negra donde no se sabe con qué criterios al final el algoritmo va a dar sus outcomes. Y esa caja negra es importante porque viene en la literatura y es como la parte de la confianza de base que un profesional en salud quiere saber cómo es el proceso. Y entonces la caja negra es un impedimento importante. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial para nosotros en evaluación de tecnologías? Porque está por todo lado, está en la parte de la atención, que sea diagnóstico, terapéutico, en todos los cuidados, pero también en la logística, en los hospitales y también en la investigación de clínica para predecir. Y ahora también hemos visto que con la inteligencia artificial es muy disruptiva. ¿Qué significa eso? Es que hay muchas tecnologías que entran en el mercado, pero algunas por su costo o porque el gran beneficio que ahora aporte esa tecnología puede ser que hay menos acceso, que el sistema de salud no lo puede brindar a todos. Y todas estas tecnologías disruptivas, hay una agencia que hace una evaluación anual y se ve que la inteligencia artificial es una buena parte de estas tecnologías disruptivas. Entonces es importante para nosotros porque en mi Horizon Scanning era una parte importante de la tecnología que aparecía. También hubo un gran acelerador de todo eso de inteligencia artificial en salud por la pandemia. Y aquí ven un artículo que habla de 4 de las aplicaciones que se han acelerado bastante. Uno es en la epidemiología de la COVID, y voy a dar un ejemplo de cómo Inés trabajó un poco con modelos. También en la terapéutica, muchos ejemplos de, no tanto de descubrimiento de nuevos tratamientos, pero utilización de una molécula para la COVID utilizando la IA. Hay muchas modelizaciones predictivas de quién cuando entra al hospital, con todas las características, va a tener un outcome menor. Entonces eso es otra. Y al final también en todo que son en las ciencias sociales, con el contact tracing basado en geolocalización, eso también fue una gran aplicación debido a la COVID. Aquí voy a dar un poco un ejemplo de que se hizo en Inés, que empezó en el 2021, al principio del año, con una colaboración de McGill y de LUCAM, de los profesionales expertos en modelización, con los datos sobre la pandemia, que se hizo como en 2 partes. Primero, predicciones de cómo la pandemia va a evolucionar en Quebec, basado en datos reales de hospitalización que todos los días la salud pública recibía del hospital, varias informaciones en tiempo real, y eso fue también un gran avance, aceleración, que antes recibíamos datos 3 años después.
Es un gran desafío. Y con estos datos, después de hacer proyecciones, que voy a explicar aquí, se hacía una predicción de cuántos recursos se podía ser necesario para las 2 semanas que vienen en Quebec, en la situación real. Entonces, aquí hubo a nivel metodológico muchos desafíos de trabajar con modelos predictivos. En este caso, al final, hemos trabajado, adoptado, aquí se ve la referencia abajo, algo en Francia, el método Pastor. Y se ven aquí estas predicciones de la evolución del número de casos. Cada línea verde es un modelo, y hay varios modelos que no voy a mencionar, Vector, modelos, y aquí se eligió de hacer un conjunto de modelos como una mediana, y se ve que las predicciones siguen más o menos la validación como uno va, los verdaderos casos después. Donde se vio que cuando hay un cambio, porque estos datos están construidos en los 6 meses, todos los datos de los 6 meses anteriores, pero cuando hay una variante nueva, aquí vimos que las predicciones, los modelos tenían mucho más dispersión y que era más complicado. Entonces, lo que quiero decir es que sí, hacer modelos fue muy importante para los tomadores de decisiones, pero fue todo un ajuste del rol de la Agencia de Tecnologías para primero trabajar en colaboración con experto universitario, pero después también para seguir este proceso de integrar nuevos recursos en el equipo. Porque aquí lo que se ve es en francés, disculpen, era como a partir de las proyecciones del número de casos, podía saber la trayectoria de utilización para ver si los hospitales van a estar desbordados o no, si tenemos una capacidad suficiente en las 2 semanas que vienen, también el nivel de alerta sanitaria para el gobierno importante y las decisiones sobre medidas preventivas. Empezaba con la gente que va al cuidado intensivo, lo que precisa en ventilador, todas estas trayectorias de utilización nos permitía dar proyecciones de utilización en las 2 semanas que viene y seguimos produciendo este tipo de datos a cada semana. La otra herramienta que yo vi personalmente, que Sebastián estaba haciendo una referencia, es una herramienta que en el CHUM, Conoclínico, una empresa, una startup de Montreal, con inteligencia artificial basado en el NLP para reconocer el lenguaje en todos los artículos científicos, en este caso era sobre COVID, extraía la información, todas las frases que tenían los términos de interés para la COVID y hacía como resúmenes, como decía Sebastián, y eso fue muy interesante. Está todavía en versión beta, están trabajando para mejorarlo y de repente trabajar en evaluación de tecnología, no es solamente COVID y mucha literatura gris. En este caso se trabajaba solamente con literatura publicada. Entonces muchos ajustes, pero que podría ser algo muy interesante para mismo nosotros como herramienta en el futuro para las revisiones sistemáticas. Ahora voy a hablar un poquito más de cuáles son los desafíos cuando uno hace evaluación de varias tecnologías. Entonces, se ha visto que se precisan bases de datos muy grandes y diversificados, que hay sesgos algorítmicos que pueden tener discriminaciones y la caja negra, se precisa un alto nivel de explicabilidad y son todos impedimentos a evaluar la tecnología con inteligencia artificial. Aquí es una revisión sistemática que es en el rendimiento diagnóstico que muestra que el valor puede ser muy bueno y que puede equivaler a profesionales de salud. Pero la calidad de los estudios que demuestran, que comparan la inteligencia artificial con lectura de imágenes por un profesional, por ejemplo, la calidad de los estudios
hace falta, es deficiente, que sea al nivel de cómo se hizo el proceso, cómo se entrenó, etcétera, y está muy poco desarrollado esa parte. Pero en este caso hemos visto que hay más y más herramientas que salen para ayudarnos en esa evaluación de las aplicaciones IA. Y ayer hubo un taller que también tenía una parte interactiva para poder trabajar sus propios modelos, que fue ofrecido por Princeton University y va a ser en YouTube, me parece accesible, y proponen, por ejemplo, un model sheet, como un checklist de todo que se podría evaluar cuando uno quiere evaluar un artículo que se va a publicar sobre una inteligencia artificial. Entonces, hay muchas herramientas, esas son unas que he visto ahora, pero hay una literatura más y más creciendo sobre eso. Entonces, quiero hablar un poco de cómo, en mi experiencia, todos estos problemas se aparecieron en un proyecto que tenemos, se publicó en el febrero 2021, cribado retinopatía diabética con inteligencia artificial. Empezó con una demanda del ministerio porque había un hospital, el SHUM, que estaba implementando y desarrollando con una empresa de startup para leer las imágenes del fondo del ojo, y entonces para hacer todo un programa para toda la provincia, era desarrollado en un hospital. Entonces, primero, es una necesidad importante porque no hay programa de cribado en este momento. Y para hacer este producto hicimos una revisión de mercado, porque hay muchos nuevos productos de sistemas. Entonces se llevó también una parte de la literatura para ver si hay también artículos publicados, pero los dos era importante porque la literatura se demora en publicar, aunque ahora hay mucho open source, y también las tecnologías son protegidas, entonces tener información sobre tecnologías en desarrollo era complicado. Y voy a pasar un poco todos los desafíos tecnológicos, clínicos, organizativos, para hablar del valor añadido potencial. Entonces, la tecnología, vamos a ver que justamente hay que entender mucho más de qué tipo de sistema es, qué tipo de aprendizaje, etcétera. Entonces, el objetivo del programa en este caso sería algo de la poblacional, de cribado. Y porque hay pocos retinólogos, había escenarios de o se trabaja al nivel de un triaje por enfermedades como la retinopatía, o la solución de inteligencia artificial puede también reconocer más específicamente ciertas patologías como un edema, entonces ya mucho más desarrollado que solamente triaje enfermo sí o no, y un tercer nivel que siempre se va al especialista. ¿No? Eran las posibilidades de uso de la inteligencia artificial. Entonces teníamos datos que se estaban desarrollando en el hospital, que era un proceso no muy maduro todavía, estaban en implementación en una clínica de endocrinología de un hospital tercer nivel, y los criterios para una IA eficaz tienen que ver con la madurez del proceso, como también qué tipo de datos puede utilizar la inteligencia, si es solamente fotos o también OCT, por ejemplo. Después, a nivel sistemático, tiene que ser una interoperabilidad, tiene que funcionar con otras partes del hospital o del sistema de salud. Y al final, todo para evaluación, toda la información importante puede ser en contexto
de investigación, pero tiene que ser contexto real. A veces hay imágenes que no son legibles o que entonces no entran necesariamente en los cálculos, y aspectos también más éticos, legales, que vamos a ver. Aquí es una imagen de solamente para mostrar que encontramos al final 8 sistemas y hicimos una evaluación, qué país, qué tipo de homologación, cómo analizan, si es CNN, si es sobre la imagen, si puede hacer detección de otras patologías, si es una plataforma o si es un sistema local solamente, y las referencias, por supuesto, y después el tipo de aprendizaje, si es algo con supervisión o si es algo que fuera siempre el caso. Muchas veces se ve que faltan los datos, mismo si hicimos una gran revisión, y la validación de los datos, cómo se hace, en cuántas personas se ha entrenado, por ejemplo, aquí 1000 pacientes versus 7000 imágenes en Francia. Eso es muy importante porque hay muchos sesgos según la representatividad de los datos en cual se entrena el sistema. Entonces, la dimensión clínica fue lo más importante de ver cómo eso que se está entrenando en el hospital tercer nivel, cómo eso se podía en un contexto real de toda una provincia. También la patología, si es solamente la retinopatía, si se pueden añadir otras cosas, y todo que es la población que podía beneficiar. Es ahí que vimos los problemas de equidad, porque sabemos que en poblaciones específicas la imagen del fondo de ojo, personas mayores o hay una etnodiversidad, puede crear un sesgo que no se detecta. Aunque muchas de esas personas, por ejemplo, hay muchos autóctonos en Canadá que padecen de diabetes y no tienen tanto acceso o en regiones rurales, entonces hay un balance con un mayor acceso que hay que pensar, y la parte de gobernanza que todavía está a un nivel local de provincia, se puede manejar, pero es algo que es mucho más al final internacional, el almacenamiento de datos, la seguridad de los datos, el marco legal, etcétera. Hay herramientas, solamente aquí muestro el HIPAA, que es el protocolo desarrollado en Estados Unidos, pero hay varios también en Europa. Entonces, muchos lugares que se pueden impactar, los pacientes, la relación clínico-paciente, la organización de servicios, nuevo personal para todo que es el manejo de la tecnología, de la aseguranza de la calidad, la interdisciplinaridad, muchas preguntas. Entonces, en el caso nuestro había solamente 2 estudios que comparaban un programa CINE con IA y estaban implementados en contexto real en 2 países, pero no se podía transponer eso a Quebec en este momento. Y entonces, como había datos limitados, como hemos visto en la evidencia, y los costos de implementar un sistema basado solamente en un hospital de tercer nivel. Y entonces la parte de gobernanza también, que en este caso le muestro una herramienta que puede ser de interés, que está hecho por el Canada Health Infoway, sobre procesos para tener una gobernanza mismo adentro de una institución, que puede ser de interés para ustedes. Pero al final, al nivel del programa de Quebec, se definió que era muy compleja la tecnología y que los desafíos de evaluación en este momento a nivel de madurez eran mayores, y la apreciación del valor se definió que era un poco prematuro de pasar de la tecnología desarrollada en este momento, que había que hacer más
en un desarrollo de evidencia en contexto real. A nivel literatura le doy algunas como citaciones que me parecen interesantes por el valor económico, y son revisiones sistemáticas que miran justamente cómo vamos a evaluar. Uno se da cuenta que muchas veces las evaluaciones que existen son en general los costos, muy poco los outcomes de salud, y que las metodologías no son suficiente información para hacer modelos de evaluación económica, faltan, y mucho trabajo para ser más explícito en todos estos ámbitos. Al final, a mí mi reflexión fue que es muy interesante, pero es una tecnología disruptiva, entonces muy importante de hacer el trabajo preliminar, que eso también, toda la inteligencia artificial va a llegar a un cambio de los profesionales que necesitamos en el campo de salud. Y en 10 años todavía los jóvenes están en la escuela primaria. Entonces hay que ya pensar con un enfoque estructurado de formación en la educación y la salud para tener profesionales que van a poder acudir en nuestras instituciones. Por ahora, en 2022, en Quebec, tenemos esta comunidad de práctica creada por el CHUM, en la Escuela de Inteligencia Artificial, que ayuda en ya trabajar conjuntamente con personas de computación, expertos, y trabajar en proyectos reales con el apoyo de evaluación de tecnología. Y también al nivel de educación, un marco de competencias de la educación en inteligencia artificial para gente profesional en salud, que está publicado y que está muy interesante. Así que para mí es importante que participemos como actores en este esfuerzo social para integrar las tecnologías de inteligencia artificial en salud, las que traen un beneficio real, pero en manera oportuna, de no retardar la introducción, y colaborar con todas las partes interesadas, pacientes, empresas, profesionales, organizaciones, gobiernos. Así que muchas gracias por su presencia. Brigitte, muchísimas gracias por la presentación. Las preguntas las vamos a hacer todas al final, ¿sí? Entonces ahora va a ser la presentación de Carisi y después conversamos al final. Pero muchas gracias por la presentación. Gracias. Carisi, si te parece, comenzás vos con tu presentación. Vou começar. Buenas tardes, good afternoon, everybody. Muchas gracias, Carisi. Te dejo con la presentación. Tá bem. Eu vou só confirmar que vocês estão vendo o meu slide. Se escucha bien y se ve bien, ambas cosas. Obrigada, Sebastião. Então, boa tarde a todos. Agradecer a Redetsa, agradecer o Rebratz aí, Bárbara, Vânia, aos colegas pela oportunidade de estar falando nessa atividade, e eu confesso que desde o início da atividade comecei a ver os números crescendo de participantes, né? E quando a gente vê um evento na sexta-feira de tarde com mais de 160, 170 pessoas online, é porque realmente o tema atrai as pessoas, quer seja por curiosidade ou porque já estão trabalhando com essa atividade. Então, muito bacana, agradecer a Brigitte que me antecedeu, porque já esclareceu e colocou alguns conceitos sobre inteligência artificial. E a proposta que me foi pedido é falar um pouco sobre experiências, oportunidades e como a inteligência artificial ela pode ser utilizada no processo de avaliação de tecnologia em saúde, naquilo que as redes, né, a Redetsa, a Europeia, a nossa Rebratz, a Conitec, a ANS, como eles trabalham e como essas redes, os nossos NATs, podem lançar mão
dessas ferramentas para melhorar os seus processos e, eventualmente, né, ter resultados aí interessantes no futuro. Esse é o meu slide de conflito de interesse, nenhum deles relacionado diretamente com essa apresentação. Então, eu vou tentar trazer aqui, só para começar a apresentação, alguns conceitos que eu tenho certeza são de conhecimentos de todos, né? O que é avaliação de tecnologia em saúde e o que a gente entende por inteligência artificial. Avaliação de tecnologia, a gente tem trabalhado com um conceito mais amplo aí, desde 2020, que eles chamam a nova definição, mas não mudou muito, é um processo disciplinar que a gente tenta incorporar todos os métodos para tentar estimar qual é o valor de uma tecnologia em saúde nos diferentes aspectos do ciclo da vida dessa tecnologia, e o objetivo é informar que o processo de tomada de decisão, por quem quer que seja, por gestor, por profissional de saúde atendendo o paciente, funcione para que o sistema de saúde, o atendimento do paciente seja da melhor forma, seja oferecido da melhor forma possível, de uma maneira equitativa, eficiente e certamente relacionado com uma maior qualidade. Todo o processo e todas as tecnologias, cada vez mais, elas abrangem um conjunto muito grande de objetos, se a gente puder dizer assim, né? Desde fármacos, equipamentos, TI, estruturas de apoio, enfim, tecnologia hoje em saúde cada vez mais ampla e mais complexa. E na medida em que nós avançamos no olhar sobre o valor de cada uma dessas tecnologias, cada um dos domínios sobre elas se tornaram maiores, mais complexos de estabelecer se funcionam as tecnologias, se elas são seguras, qual é o valor econômico propriamente dito e como ponderar isso em relação ao benefício que oferece. Então, são usualmente anos, décadas de coleta de informações para que se chegue a um momento em que tudo isso é colocado em perspectiva, em que tudo isso é avaliado, para que se chegue a uma conclusão se algum produto deve ou não deve ser incorporado na perspectiva de um sistema de saúde. E onde é que entra a inteligência artificial? O que tem a ver usar a inteligência artificial dentro desse fluxo, dentro desse processo que se construiu aí nos últimos 30, 20 anos, e mais especificamente trabalhando com normas, com regulação nos últimos 10 anos. A inteligência artificial, ela pode ser realmente uma grande ferramenta para auxiliar todo esse processo. Conforme a Brigitte comentou, inteligência artificial tem várias definições na literatura, formalmente seria o uso de algoritmos ou alguma forma de programação computacional, matemática, que permitiria aproximar a capacidade cognitiva humana, né, o que nós fazemos, o que nós pensamos, quando existe uma análise de dados complexos. Isso seria feito por algoritmos computacionais, mas aproximando a conclusão humana, mas sem o auxílio direto humano. Quando a gente fala, e essa é a minha impressão, e aqui esqueci de fazer um disclosure, que nem a Brigitte, eu sou médica, sou cardiologista, trabalho com a ATS há bastante tempo, mas não sou da área de computação, e cada vez mais o que a gente está fazendo é trabalhando em conjunto com pessoas que entendem a área de computação. Então, voltando aqui para a inteligência artificial, não é só inteligência artificial, e o que a gente vai estar falando aqui nos próximos minutos, é muito mais ciência de dados, é a capacidade que a gente tem de olhar os dados que são produzidos hoje em dia com muito maior quantidade, quer seja de um formato estruturado ou não estruturado, né, no nosso dia a dia, no uso do e-mail, da internet, das nossas interações pessoais, com essas questões. E inteligência artificial, por si só, deveria ser algoritmos que teriam um conhecimento, um aprendizado em cima deles, para que os resultados fossem cada vez melhores. Não necessariamente isso é feito em o uso da ciência dos dados, esse formato. Mas a gente acaba falando inteligência artificial, nada mais é que uma forma de dizer como nós poderíamos automatizar a análise dos dados para que pudesse ser feita de uma maneira mais rápida, que a máquina pudesse aprender a nossa forma de pensar
e que chegasse aos mesmos, ou as formas de pensar do ser humano, e que chegasse aos resultados pretendidos. Certamente existem inúmeros modelos, esse aqui é um artigo bem interessante publicado recentemente, que faz uma revisão de todas as possíveis modelagens ou os possíveis temas que podem ser empregados, né, para se utilizar essa ciência de dados aí em diversos setores, saúde, economia, enfim, outras áreas. Mas é só para comentar que não é só inteligência artificial. Se a gente for olhar inteligência artificial, cada vez mais elas têm se tornado uma tecnologia na saúde. Vários exemplos já são utilizados e empregados na área de radiologia para permitir, como o Sebastião comentou, várias vezes olhando o mesmo padrão, a máquina tem uma capacidade de ser mais assertiva do que uma pessoa olhando um padrão de cada vez. Então, na área de imagem, telemedicina, vários exemplos internacionais tentando usar essas ferramentas para auxiliar o processo de tomada de decisão clínico. Todo mundo eventualmente já ouviu falar do computador Watson ou da IBM na área de oncologia. A Brigitte trouxe aqui todo o exemplo da retinopatia diabética também, e alguns centros usando essas ferramentas. Então, aqui só para colocar, né, do ponto de vista de imagem, é uma das coisas que mais avançou a área de inteligência artificial. A inteligência artificial, por esses algoritmos, ele é capaz de detectar padrões de uma maneira muito mais certeira muito mais acurada do que o olhar de um indivíduo. E, avançando no uso de informações digitais, nós temos hoje a possibilidade de coleta de informações, de sinais vitais, de questões clínicas do indivíduo que antes a gente não tinha. E todo mundo familiarizado aí com os wearables, né? Fontes de dados que não são estruturadas, mas que estão disponíveis, que podem ser avaliadas através dessas novas ferramentas. E inteligência artificial, o uso de modelos gerados a partir de dados, também tem sido utilizado, também tem sido empregados em pesquisas. Tradicionalmente, o nosso modelo de começar um estudo clínico é levantar uma hipótese baseada numa pesquisa biomédica prévia, testar, analisar os dados e criar outra hipótese. Mas certamente nós estamos evoluindo num modelo de que muitas das hipóteses elas vão começar a ser geradas com as informações que estão disponíveis hoje em diferentes silos, em diferentes elementos, e a partir dessas informações disponíveis, nós vamos conseguir levantar hipóteses mais rapidamente e talvez mais certeiras para que possam ser confirmadas nos estudos tradicionais. Mas o ponto hoje não é falar de inteligência artificial como a tecnologia, mas sim como a ferramenta para usar nos diferentes aspectos que envolve o processo de avaliação de tecnologia em saúde. E numa avaliação formal, estrutural de ATS, nós temos as perguntas clássicas, né? Se determinada tecnologia funciona, qual é a efetividade, qual é a eficácia, quanto custa, qual é o impacto econômico e comparado com alternativas, qual é a custo-efetividade. O que o paciente entende, prefere, familiares, a sociedade em relação aos aspectos da tecnologia, se deve ou não deve ser incorporado, e como o sistema se estrutura para não só ter condições de receber essa nova tecnologia, mas acompanhar os resultados dessa tecnologia e ver se todo o ciclo faz sentido e os resultados realmente estão de acordo com o que foi levantado num primeiro momento. E é sobre esses pontos que eu vou trazer alguns exemplos na sequência. A avaliação de tecnologia, embora esse é o framework que nós estamos acostumados a olhar e a perceber, a gente sabe que isso no dia a dia, para quem faz lá na ponta a busca da evidência, a coleta dos dados, isso é um pouco mais complexo. A nossa pirâmide tradicional das evidências clínico-epidemiológicas, né, dos ensaios clínicos randomizados, estudos de corte, casos e séries, quando a gente olha cada uma das tecnologias, não é tão simples assim. Existe muita zona cinzenta. Os estudos de custo-efetividade, os modelos que precisam ser desenhados, às vezes eles são bastante complexos
E muitas vezes nós não temos todas as informações necessárias para construir esses modelos. Nós não sabemos as probabilidades, nós não temos as informações de longo prazo, nós não sabemos o custo real desses dados. E esses são os grandes, eventualmente, desafios de quem faz avaliação de tecnologia em saúde. E eu vou trazer mais 2 elementos que eu acho que são importantes, porque o uso da inteligência artificial pode, eventualmente, nos ajudar nesse sentido. Um ponto é a diferença grande que a gente sabe que existe entre os resultados dos estudos produzidos num cenário ideal, que é um ensaio clínico randomizado, com uma população bem selecionada, muitas vezes não participantes do nosso país, não do nosso sistema de saúde. E nós temos os nossos dados do dia a dia, né? Pacientes que nós atendemos e que eventualmente eles não estão representados nesses ensaios clínicos, onde o processo de decisão precisa ser feito. Então, existe o chamado gap entre eficácia e efetividade, e cada vez mais tem se enfatizado a importância de também olhar para os dados de vida real para o processo de tomada de decisão. Aqui eu peguei um slidezinho do NICE, mas eu achei bastante interessante, porque já não basta os desafios da quantidade de informação. Quando ela está disponível, colocar isso tudo numa perspectiva de modelagem. Além disso, lidar com as incertezas que existem do nosso paciente, da nossa população em relação ao que foi estudada, nós temos inúmeras situações bastante complexas de se analisar. Situações essas que muitas vezes não existem ensaios clínicos randomizados, doenças são raras, né, onde a gente não tem possibilidade de conseguir arrolar um número grande de pacientes, tecnologias que são complexas, não é uma tecnologia só, são muitas tecnologias eventualmente disruptivas, em que a população não quer esperar 3, 4, 5 anos para um acompanhamento, para ter certeza se algo realmente vai ter o resultado, e condições sensíveis, especialmente crianças, idosos ou doenças que tenham um impacto imediato na sobrevida. Então, esse é o cenário para quem trabalha em ATS e que convive sabe que é um grande desafio. Como é que a gente pode ligar esse novo olhar sobre os dados que estão hoje disponíveis em diferentes formatos, em diferentes modelos, mas que o processo de tomada de decisão seja melhor, que ele possa ser acelerado, que ele possa ser qualificado e que ele possa, de certa forma, ser acompanhado. E eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente pode estar frente aí a uma mudança muito grande de como as agências podem se portar ou como elas podem se reestruturar. E isso tem sido motivo, né, tive a oportunidade aí, até por essa participação aqui hoje, de revisar a literatura, o que as pessoas de diferentes países, o que elas estão falando sobre isso, né, sobre o uso de IA no mundo de avaliação de tecnologia em saúde. E a perspectiva, eu diria, vou dizer nesse momento é perspectiva porque é algo novo, é muito positiva. Muitos estudos, muitos autores apontando pelas dificuldades, mas a maioria ressaltando de que sim, a gente pode lançar mão de muitas técnicas para melhorar esse processo. E aqui eu vou me permitir discorrer sobre alguns desses exemplos, o que eu consegui identificar e o que a gente poderia eventualmente trazer para os nossos países e para o nosso cenário. De perspectiva do uso, né, de IA na ATS. Primeiro, em relação ao auxílio em processos mais administrativos, mas de conferência, de submissão, de análise mais automatizada de dados. Auxílio na revisão sistemática, na busca da evidência, como o Sebastião comentou antes. O uso de dados de vida real em diferentes aspectos para a melhoria da informação propriamente dita sobre as tecnologias. E depois algumas questões sobre custo, modelo de remuneração e formas de acompanhamento do pagamento das tecnologias, e a participação e a análise da participação dos pacientes e da sociedade nesse processo. Então, falando um pouquinho sobre o primeiro, isso aqui foi um fórum do FDA, onde eles uniram diferentes especialistas que estavam fazendo, diferentes iniciativas que estavam sendo feitas para qualificar os processos relacionados à submissão e avaliação de drogas pelo FDA. E esse foi um apresentado, que foi numa etapa regulatória, de como fazer uma automação do processo
de avaliação de bioequivalência de drogas. O que essa aplicação, esse modelo, é um modelo matemático, eles chamaram BIM, um software, que permite, eles estão usando, categorizar os documentos que são submetidos. Esse software parece preparar os dados de uma maneira mais automatizada, analisa os dados para ver se está tudo preenchido de modo adequado, e ele já coloca as informações num formato de tabelas, de acordo com o que vem já do fabricante. E que, de alguma forma, esses relatórios fazem com que a avaliação seja muito mais rápida por quem recebe a informação. Então, não necessariamente a ATS, mas certamente a regulação aí de novos produtos. O segundo ponto, então, o auxílio na busca dos dados, na busca dos estudos clínicos, isso já tem mais informação ou mais experiência na literatura. Aqui, alguns aplicativos, né, que são utilizados, e alguns deles estão disponíveis. Eu vou dizer esse aqui, o Robot Search, é um dos mais utilizados, e o Extract Abstract também é outro bastante utilizado, que são sistemas baseados em machine learning de buscar os dados da literatura, ou buscar os estudos originais, né, fazer um search no PubMed através de uma sequência de keywords que são estabelecidas para facilitar quem busca e tentar extrair realmente aqueles artigos que são relevantes ou que podem contribuir para a informação sobre uma determinada tecnologia. Essa área avançou mais, não é só a informatização para buscar os artigos ou tentar identificar artigos relevantes, mas existem alguns estudos mostrando ou testando as hipóteses de que algoritmos pré-definidos, baseados em diferentes modelos, quer seja de regressão, até teorema de Bayes, e análise de regressão de CART, pode ser utilizada não só para selecionar os artigos, mas também para auxiliar na extração de informações relevantes para uma revisão sistemática, tipo, se a população está adequada, qual é a intervenção, qual é o comparador, o desfecho, qual é o delineamento de estudo. E através dessas informações, num formato de treinamento de um modelo, ser testado esse modelo, esse aqui é um dos artigos que fez isso, e mostrou que existe uma concordância muito boa entre o uso dessas ferramentas com a revisão sistemática feita por profissionais experientes do modo tradicional. E os resultados, em termos de os riscos relativos encontrados, ou os odds ratios em relação ao benefício de alguma intervenção analisada, também muito parecido com a extração manual por profissionais, por pesquisadores. Então, acho que essa é uma área que a inteligência artificial realmente pode trazer muito benefício. Em relação ao segundo ponto, né, que é o uso de dados de vida real para a construção da informação. Então, existem várias possibilidades aqui, desde construção para auxiliar no conhecimento sobre alguma tecnologia que não tem um comparador ou que não é possível fazer um ensaio clínico randomizado pleno. Como eu comentei, permitir olhar ao longo prazo quais são os resultados de uma tecnologia, e também a questão de comparação de dados de vida real, como os resultados estão sendo alcançados no dia a dia. As agências reguladoras internacionais estão bastante interessadas sobre isso, a própria nossa Rebrats também tem feito atividades para se aprofundar e olhar essas informações e ver como esses dados de vida real realmente eles se inserem no nosso modelo ou na nossa hierarquia de evidências para aprovação. Em 2018, o FDA lançou esse programa de dados de vida real, onde eles começaram a estabelecer realmente qual formato, quando e por que alguma evidência nesse sentido vai ser aceita para incorporação de tecnologia. Muito restrito ainda, não quero passar a ideia de que qualquer dado de vida real ele vai
ele tem sido liberado para ser usado para aprovação de tecnologias, mas quando bem estruturado e a priori aprovado um projeto com essas informações antes dos seus resultados, isso realmente, sim, parece uma realidade que vai chegar. O NICE também, nos últimos meses, tem promovido uma série de discussões, uma discussão sobre esse framework de uso de dados de vida real para aprovação ou para análise de novas tecnologias. E aqui um exemplo, uma iniciativa acadêmica que foi realmente olhar, será que a gente pode, através de dados de estudos não randomizados, pegar informações do dia a dia e produzir as mesmas informações dos ensaios clínicos randomizados? Então, em outras palavras, o que esses autores pegaram? Eles pegaram 10 estudos clínicos, sendo que 7 eram comparados com placebo e 2 com produto ativo, e em cima de populações, de todos os indivíduos que são atendidos em Medicare e Medicaid nos Estados Unidos, eles selecionaram o mesmo tipo de indivíduo que estava sendo atendido com as mesmas características de critérios de inclusão e exclusão, e se ele tivesse sido randomizado, quem recebeu empaglifosina, por exemplo, aqui um exemplo, né, uma medicação, que se ele recebeu essa empaglifosina e se ele não recebeu, o que aconteceu com esse indivíduo num período aí de segmento de 2, 3 anos, cada estudo teve um período diferente. E eles tentaram comparar, e aqui fica a comparação, então, dos dados do ensaio clínico, em preto e azul, com os dados do reproduzido de vida real. E aqui mostrando, né, não necessariamente os números são os mesmos, mas a estimativa de benefício da tecnologia, aqui no caso da medicação, ela foi semelhante. Foi 100%? Não, não foi 100%. Foi uma iniciativa interessante, isso aí tem sido muito motivo de discussão. Dos 10 estudos clínicos que eles conseguiram reproduzir, 6 foram absolutamente concordantes, 8 foram na mesma linha, ou seja, não teria dado um resultado diferente do ponto de vista de interpretação do benefício ou não da tecnologia, sendo que um dos 10, o resultado foi discordante, ou seja, dados de vida real não mostrou, a obtenção da informação pelos dados de vida real não mostrou o mesmo resultado do ensaio clínico randomizado. Então, mas nessa linha que os estudos ou as pesquisas têm avançado para que se use essas informações para aprovação de novas tecnologias. E talvez o que está mais avançado, o que está sendo mais aceito pelas diferentes agências, tem sido esse conceito de produzir um projeto de pesquisa ou produzir a priori, uma análise que vai ser feita em paralelo com um estudo clínico de um braço único ou um braço ativo, e através da coleta de dados de indivíduos do dia a dia, como um grupo controle, para que seja comparado com um braço ativo num estudo prospectivo. E através desta comparação, se chegar a alguma conclusão. Isso especialmente para as condições que são mais difíceis de conseguir um número grande de pacientes, eventualmente doenças raras, ou aquelas condições mais sensíveis que é difícil tu randomizar para placebo ou randomizar para terapia usual, como doenças oncológicas. E um outro aspecto também de dados de vida real tem aparecido pelas agências, que é o acompanhamento em relação ao esperado que ocorra depois de determinada aprovação, ou seria um acompanhamento pós-incorporação de uma tecnologia em relação aos resultados. Dados tanto americanos, isso aqui são publicados nos Estados Unidos, como também dados de países que têm um sistema de saúde muito, vamos dizer assim, digitalizado, onde todas as informações dos usuários são passíveis de serem analisadas num modelo mais estruturado. Eles têm sido publicadas, mostrando que isso realmente é possível e acrescenta muita informação na segurança sobre incorporação de tecnologia. Alguns outros projetos, aqui o pessoal da Espanha, que trouxe como algumas agências, né, têm procurado utilizar dados de vida real para acompanhamento
para monitoramento depois, né, da incorporação, mas não são muitas ainda que estão fazendo isso. E o que a gente tem visto também na literatura é o uso de evidências não randomizadas, especialmente para a incorporação de dispositivos e equipamentos, onde o nosso modelo tradicional de pesquisa clínica epidemiológica, de ensaio clínico, realmente não se aplica. E quais são os outros pontos ou uso de IA que podem ser utilizados ou que têm sido descritos? Assim como a gente fala, ou como nós estamos falando do uso de dados de vida real para estimar o benefício clínico ou para estimar probabilidade de acontecer algum desfecho, o uso de dados que está disponível também pode ser feito para estimar qual é o custo das doenças. Muitas das informações do sistema de saúde, e a gente fala aqui pelo Brasil, a gente tem dados administrativos, dados contábeis, que poderiam ser agregados para se ter uma ideia, uma quantidade, né, do burden de algumas doenças. Alguns projetos têm sido desenvolvidos por agências olhando pagamento e modelos de remuneração. O Canadá, talvez a Brigitte pode depois nos comentar, o Canadá tem feito projetos, esse é um dos programas, é Can Revalue, que é para reacessar eventualmente o preço de algumas medicações que ficam sob monitorização por um período de tempo definido ou acordado, às vezes 1, 2, 3 anos, e se o valor daquela medicação, ou se o benefício daquela medicação não foi exatamente o esperado, ou o que aconteceu não foi exatamente o que se esperava, há uma reavaliação, uma repactuação em relação ao valor que é pago. Outros aspectos, não necessariamente relacionados à ATS, mas que dizem respeito a controle, é esse outro projeto do FDA para aplicação de automatização para acompanhamento de eventos adversos, também utilizando um software, uma iniciativa, aplicando mineração de dados, busca de informações em texto livres, ou seja, usando linguagem natural e revisão de prontuários eletrônicos, avançar na identificação de eventos adversos depois que os fármacos ou depois de produtos entrarem no mercado. Então, dessa forma, é muito mais, é uma outra estratégia muito mais ativa para buscar eventos adversos do que o tradicional que vem sendo feito. E eu vou concluir falando de uma experiência ou de uso desse tipo de análise de dados que aconteceu aqui no Brasil, que eu fiquei bastante feliz de olhar com mais cuidado esses dados. Todo mundo sabe que quando se faz uma avaliação, um parecer de avaliação de tecnologia em saúde, eu tive a oportunidade de fazer vários aí, Conitec e antes para a rede, a preocupação não é só com parecer, a preocupação é quando entra em consulta pública, quando vão vir as respostas dessa consulta pública. E aí tu fica esperando, será que vão ser 10, 100? Lá pelas tantas são 1000 comentários, sugestões. E isso é um volume muito grande de informações para analisar, para considerar, para olhar em detalhe. E aí entra um trabalho interessante, e aqui o reconhecimento para o Everton e o Jorge Barreto, que publicaram já 2 estudos olhando exatamente esses aspectos. Após a consulta pública, o engajamento das pessoas em relação a como essa contribuição foi feita e como foi possível, utilizando um software, aqui está o nome do software que eu não vou ler para vocês, mas 3 diferentes tipos de análise, eles conseguiam organizar essas informações, codificar e tentar chegar a uma conclusão mais rápida e automatizada sobre as contribuições que foram feitas. Então, acho que isso pode ser um futuro bem interessante aí para auxiliar todo o processo. Essa aqui é uma publicação de 2019 com o Trastuzumab, e agora em 2021 eles publicaram também, utilizando a mesma ferramenta, as contribuições, foram mais de 300 textos, 1.300 comentários incluídos, né, sobre a diretriz de parto normal, e aqui só colocando, através de todo um processo de análise baseado em machine learning, né, as categorias de contribuição e depois
em cima de cada uma dessas categorias, se a avaliação era positiva, era negativa, se concordava ou não concordava. Então, bastante interessante. Eu fico pensando todo num processo que pode ser facilitado e até se tornar bastante transparente aí, para análise da opinião das pessoas e da sociedade. São muitos desafios, e aqui uma reflexão sobre o uso, né, da IA em ATS em alguns países, e eu acho que se encaixa para nós também. Existem muitas barreiras tecnológicas. Nós temos os dados ainda centralizados em alguns locais e não existe necessariamente interoperabilidade. Os prontuários dos pacientes nossos não estão todos conectados. A coleta e análise de dados ela é limitada por diferentes centros. Existe uma codificação, se a gente for falar entre países, então a gente está falando em diferentes vocabulários, diferentes formas de armazenar essa informação. E existe um custo para garantir tanto o armazenamento quanto a segurança desses dados do ponto de vista de pesquisa. Então, a gente vai ter que ter um investimento nesse sentido para isso avançar. E um outro aspecto, a gente já teve isso em outros momentos, falta eventualmente pessoas, habilidades adequadas, pessoas que entendam tanto a linguagem de TI, né, métodos de inteligência artificial, mas também pessoas que entendam qual é a pergunta, qual é a resposta que se espera ser generada. Então, é um conjunto de habilidades técnicas e de conhecimento que precisa ser integrado para que isso realmente vá adiante. Para o Brasil, eu acho certamente que a gente está numa nova era aí de construção ou de busca das evidências científicas. Com isso, nós vamos ter uma maior oportunidade de avaliar a efetividade, ganho e perda, e quantificar mais isso. E é uma nova agenda, uma agenda propositiva. Nós temos que realmente identificar qual é o valor disso para encontrar uma forma de se tornar sustentável, para que seja realmente mais dinâmico e mais ágil. Desafios, eu já comentei alguns, e aqui 2 que eu vou fazer menção. Eu acho que a gente tem que investir, como investimos em pessoas com formação em ATS, nós temos que investir agora em recursos humanos multiprofissional qualificado. E aqui um desafio para as nossas redes, para os nossos gestores, nós precisamos definir políticas em relação a isso. Então, está caindo de maduro aí a gente pensar nas guias e normas brasileiras para o uso de IA no nosso processo de ATS. Compartilho, que nem a Brigitte, iniciamos uma iniciativa em ano passado, mas que recebeu a aprovação esse ano, foi um edital da FAPESP, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a construção de um centro de inovação e inteligência artificial para a saúde. O grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, Wagner, Virgílio, o Antônio Ribeiro, estão liderando esse projeto. Eu tenho a oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisadores, e a gente espera poder contribuir com essa agenda, integrando inteligência artificial com os nossos processos de tomada de decisão. Então, não tenho dúvida que isso vai andar em paralelo, a gente só tem que, nós temos que nos preparar e identificar por onde a gente vai começar esse processo de aproximação. Termino agradecendo aos pesquisadores que trabalham comigo, a Miriam, o Ricardo, a Luciana, a Ana, que me ajudaram aí a preparar esse material. E estou à disposição para as perguntas. Muchísimas gracias, Carisi. Gracias por la presentación. Bueno, básicamente abrimos la posibilidad de hacer comentarios o preguntas. Hay una cajita de preguntas donde se pueden escribir y las vamos haciendo a los 2 presentadores. Ahí veo que hubo un comentario de Pedro Galván, de Paraguay, que compartió algunos estudios que habían sido realizados en Paraguay, ¿sí? Y por otro lado, hay una pregunta de Jeremías, ¿sí? Donde dice que la inteligencia artificial es una herramienta que sirve para fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias, y básicamente la pregunta es en qué, bueno, no sé, no termino de entender bien la pregunta.
Perdón, no es una pregunta, es un comentario. Jeremías básicamente dice que sí, que el tema está en los algoritmos. Sí, es en el desarrollo del algoritmo que se puede llegar a utilizar. Gracias, Jeremías, por el comentario. Después hay una pregunta de alguien que no definió su nombre, o sea que figura como un comentario anónimo, ¿sí? Donde básicamente pregunta sobre la normativa o la legislación actual en el uso de inteligencia artificial como tecnologías de salud. Básicamente diría que tanto Brigitte como Carisi si nos pueden dar su opinión sobre la legislación actual en el uso de inteligencia artificial como tecnologías de salud. Quizás empezamos por Brigitte, que recién vos, Carisi, hiciste toda la presentación para que puedas descansar un poco. Seguro que Uy, no se escucha, Brigitte. ¿Ahora me escuchan? Un poco mejor. No tan bien como cuando hiciste la presentación, pero un poco mejor. Bueno, a ver si los audífonos. Ahí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ok, perfecto. Gracias por esta pregunta. Entonces, sí, el marco legal, por supuesto, porque son datos, es en el mundo virtual, es un desafío de ver primero el uso de inteligencia artificial en salud, en los dispositivos. Se han escrito algunos lineamientos. Yo pienso en Europa. No tengo la literatura aquí frente a mí, pero yo sé que se está desarrollando rápidamente porque lo que todo el mundo dice en la literatura, hay que tener rápidamente, a grandes rasgos, un marco legal internacional para uso de datos, porque el hospedaje de los datos, según el país donde es, y el uso podría ser con las leyes del mismo país donde está hospedado, entonces podría ser muy diferente de las leyes del país donde se ha dado el servicio y construido la base de datos. Además, para tener bases de datos muy grandes hay que agregar, ojalá, de varias investigaciones clínicas, por ejemplo, en neurología, van a agregar, y entonces todo a quién le pertenecen los datos y cómo se aplican el uso y si hay un problema legal con el uso del dato. Yo sé que hay trabajos, pero no puedo dirigir a una referencia específica, pero es algo muy activo y estoy segura que en la búsqueda de Google Scholar van a salir varios. Hay muchas cosas en ética también, porque legal, ético, eso en Quebec, estamos haciendo un proceso del uso ético de la inteligencia artificial con el observatorio en salud que tenemos en Quebec, y es un work in progress, como se dice. Carisi de repente tiene más... Brigitte, eu gostaria de dizer que eu tenho mais, mas não tenho muito mais informação. A gente sabe de algumas iniciativas aqui no Brasil, mas depende muito de qual tecnologia, né? Algumas relacionadas, por exemplo, à área de radiologia, softwares para automatização de alguns aspectos, eles não passam por um processo formal de validação, né? Uma nova máquina, um novo equipamento que incorporam uma IA por trás para fazer uma leitura de uma imagem, por exemplo, não tem um processo formal de avaliação e validação da acurácia daquele algoritmo. Por outro lado, tem muita discussão sobre, e é o que mais me preocupa, sobre os dispositivos, os aplicativos que estão se tornando disponíveis e que não existe nenhuma regulação formal e as pessoas estão usando. Então, eu falo na área de cardiologia, aplicativo, calcule seu risco cardiovascular. Está disponível, mas não existe uma regulação sobre isso. Hago un comentario yo como moderador en relación a los aspectos legales, que para mí en realidad los aspectos legales son diferentes dependiendo en la aplicación, ¿no? O sea, para mí
por ejemplo, en la utilización de inteligencia artificial para la realización de una revisión sistemática, no hay ningún aspecto legal a definir, ¿no? Por otro lado, en la utilización de inteligencia artificial como una tecnología en sí misma, por ejemplo, en la aplicación de un algoritmo para hacer cribado de retinopatía diabética, como presentó Brigitte, ahí sí hay aspectos legales que básicamente tienen que ver con los aspectos legales de aprobación de una tecnología para su utilización, ¿no? Y que en algún punto comparten los problemas que tiene la aprobación de dispositivos, ¿no? Donde un nuevo dispositivo es un poco diferente del anterior dispositivo que sí estuvo aprobado, y este nuevo dispositivo se basa en la aprobación del anterior. Ahora, este nuevo dispositivo que se basa en la autorización del anterior, ¿es tan parecido como para no realizar una nueva evaluación o es lo suficientemente distinto como para requerir una nueva evaluación? Y ese es todo un tema en la aprobación actual de los dispositivos. Y con los algoritmos, a veces pasa eso, ¿no? Como que existe un tomógrafo nuevo. Tomógrafo ya parece perimido en relación a hablar de inteligencia artificial, pero bueno, utilicemos la palabra tomógrafo como generalidad de aparato que genera imágenes, ¿no? Pero bueno, existe un tomógrafo nuevo que es parecido al anterior, pero incorpora un algoritmo. Y ahora entonces este tomógrafo nuevo, en su aprobación, ¿cuánto el algoritmo influye o no y cómo se debe hacer la evaluación del algoritmo? Y ahí sí hay aspectos legales. Y en relación al análisis de grandes bases de datos o de datos generados ya sea por los wearables o registros electrónicos, o a veces en ocasiones datos generados por los propios pacientes, sí hay todo un tema legal en relación a la anonimización de esos datos o a la confidencialidad de esos datos, y ahí también hay varios aspectos legales. Digo, como anécdota, muchos deben conocer el Apple Watch, el smartwatch inteligente de Apple, y que permite, en cierta manera, realizar o identificar algunas arritmias cardíacas, porque permiten monitorear el ritmo cardíaco. Y en su momento, antes de que el Apple Watch existiera en el mercado, ya empezó a haber rumores de que Apple estaba teniendo interacción con la FDA. Y no se conocía por qué Apple tenía esta interacción con la FDA, y en realidad era porque Apple quería proponer al smartwatch como un dispositivo inteligente, pero como un dispositivo inteligente que iba a permitir medir el ritmo cardíaco y diagnosticar una arritmia. Entonces ya no iba a ser un reloj cualquiera, sino que, por ejemplo, iba a permitir identificar una arritmia, y bueno, estaban todos estos aspectos legales en relación a la aprobación de un dispositivo. Bueno, más que nada, perdón, para hacer un comentario, que en realidad los aspectos legales para mí son diferentes en relación a los distintos usos, ¿no? Bueno, continuamos con las preguntas. Bueno, un saludo de Santiago Hasdeu. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estos últimos días hemos compartido con Santiago, creo que desde el miércoles, que venimos en actividades conjuntas todos los días. ¿Cómo estás, Santiago? Después hay una pregunta de alguien que no voy a poder pronunciar el nombre correctamente, diría que es algo así como Dacebo Bryce, ¿sí? Que nos pregunta sobre cómo puede ser la integración de la inteligencia artificial en el sistema de salud en general, o cómo evaluar el impacto en el sistema de salud en general, o cómo convencer a los decisores. En mi opinión es una pregunta extremadamente amplia, ¿sí? O sea, como que en realidad la inteligencia artificial se puede tomar como cualquier otra tecnología o línea de investigación o corriente que existe en los sistemas de salud. En mi opinión, todavía es un poco preliminar para evaluar el impacto o convencer a un decisor. Bueno, en los próximos años creo que va a haber más información y va a ser más precisa esta conversación que se plantea. No sé si Brigitte o Carisi tienen alguna opinión distinta. Eu acho que, como falaste, Sebastião, é uma pergunta muito ampla. A gente vai ter que olhar em cada segmento como a inteligência artificial vai avançando. E às vezes, quando é algo tão abrangente, isso nos paralisa e a gente não faz nada, né? Mas em
cada doença, cada condição, vamos usar o exemplo aqui que a Brigitte trouxe, na retinopatia diabética, se a gente conseguir mostrar que o uso de uma nova ferramenta vai tornar o diagnóstico mais precoce, os pacientes vão ficar menos cegos, e colocar isso em perspectiva no modelo, não tem dúvida que deve ser atrativo para quem investe nesse tipo de situação. E deve ter situações em que o investimento em inteligência artificial não vai ter um retorno tão grande quanto esperado. Então, eu acho que a minha sugestão para mostrar o valor e para convencer investimento nesse segmento é buscar focos em que isso já está mais avançado para um resultado más palpable. Gracias, Carici. No sé si Brigitte, ¿tienes algún comentario? Yo pienso que sí, puso muy bien que es algo que tiene que ser por tipo de aplicación, porque a nivel, como Sebastián dice, es muy amplio. ¿Cuál es el impacto de todo lo que es inteligencia artificial en el sistema de salud? Sería muy amplio para responderle y depende. A nivel personal, yo quiero saber todo que son la guarda de seguridad para mi información personal. Pero si el hospital utiliza inteligencia artificial para darme una cita más rápida o referirme al buen especialista basado en una conversación que tengo con un chatbot que diga, eso, su buen profesional es el fisioterapeuta, no es el médico, ¿ya? Y me va a la cita. Eso no le veo tanto de importancia, pero tiene un gran impacto sobre la calidad de vida. Pero al nivel de todo lo que es clínico, ahí sí que se iría por cada aplicación una evaluación y sería una evaluación económica muy amplia si uno quiere todo el impacto de la inteligencia artificial. Sí, Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, Brigitte. Continúo viendo las preguntas. Algunos son más que nada comentarios de que existen ciertas regulaciones. Por ejemplo, Leticia Filier hace un comentario de que existen una regulación en Anvisa, ¿sí?, con respecto a la utilización de softwares como dispositivos. Hay otra persona, Samira Franca, que hace un comentario sobre que la OMS en el 2021 publicó una guía en relación a la gobernanza y la ética para el uso de inteligencia artificial en salud. Gabriel Yugurensky nos dice que Argentina tiene una disposición de ANMAT también para la evaluación de software como un dispositivo médico, ¿sí? Hice un resumen de los que aportaban comentarios de que existían ciertas regulaciones. En esta misma línea hay una pregunta de Ana Paula Etches, que más que nada pregunta sobre si cada país debería tener su propia regulación o si sería mejor que hubiera una regulación general. Yo creo que, en mi opinión, no difiere de otros aspectos. O sea, los países adaptan las regulaciones generales a las regulaciones internacionales, ya sea de OMS, por ejemplo, o las cuestiones regulatorias que habitualmente las grandes agencias como FDA y EMA primero aprueban y después los países, muchas agencias replican las aprobaciones de FDA y EMA, más allá de que evalúan de forma local algunos otros aspectos, pero no me da la sensación de que sea distinto o que se vaya a comportar diferente a otras tecnologías o a otras regulaciones en el sistema de salud. No sé si Carici ou Brigitte tienen alguma opinião distinta. Já tivemos várias experiências, né, de Sebastião, de que cada país faz o seu e no final os produtos são muito parecidos. Eu acho que cada vez mais redes de colaboração, fazendo em conjunto e depois pegando especificidades do seu país para fazer a adaptação, é mais produtivo. Então, se pudermos trabalhar em regulações, modelos mais internacionais para adaptação local, eu acho que é mais produtivo, sim. Perfecto. No sé si Brigitte, ¿tenés algún comentario diferente o algo?
No, totalmente de acuerdo que hay que hacer todas las políticas y los lineamientos lo más internacionales posible, después cada país adapta. Es la autonomía de cada país también que viene en juego aquí. Está bien. Bueno, una pregunta de Jeremías Bernal, que es en relación a los deep learning. Yo la leo textual porque hay algunas cosas quizás que no sé si conozco tanto para interpretarla. Dice que los deep learning se estructuran con redes neuronales de a dos a muchas, ¿no? Y que para realizar una primera etapa en un aprendizaje supervisado de cómo analizar una revisión sistemática, si es esta, ¿sí?, la primera etapa para poder evaluar esa nueva tecnología. Entiendo que por nueva tecnología se refiere a el desarrollo del algoritmo. Pero bueno, no sé, quizás Brigitte, si vos tenés, o si entendiste la pregunta y si tenés idea de cómo responderla. Yo entendí que era una pregunta a nivel de herramientas para evaluar el proceso de desarrollo de un deep learning, que es con una red neuronal mucho más implícita. Y la respuesta es que no sé. Yo sé que hay muchas herramientas en desarrollo, pero al momento que es implícito, yo sé que hay una gran discusión de traer todo al más explícito posible por la parte de implementación y aceptación de los profesionales. Y entonces eso es el límite de mis conocimientos. Perfecto, gracias Brigitte. Ahí veo que hay algunas preguntas en el chat general. Bueno, hay algunos comentarios, ¿no? Que no, más que una pregunta son comentarios, que bueno, los comentarios cada cual los puede leer en el chat, no los voy a leer específicamente. Hay algunas preguntas, por ejemplo, una pregunta de Felipe Mainca, ¿no?, sobre la inversión en profesionales que tengan capacidades para poder desarrollar inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que se considera que las universidades deberían hacer o cómo los organismos públicos podrían contribuir, o si tanto Carisi como Brigitte conocen en sus específicos países de planes para el desarrollo de capacitación en personal que pueda trabajar en inteligencia artificial? Posso falar de duas experiências, dois modelos, né, Sebastião? Nós aqui no Brasil, a gente não tem a figura, ou não temos a graduação do profissional com ambas habilidades. Eu diria que essa é a exceção. É a pessoa que cursou uma informática uns anos atrás, foi para a carreira médica e, eventualmente, consegue ter as habilidades de epidemiologia ou mesmo estatística. Nos Estados Unidos, já existem iniciativas, instituições que estão fazendo cursos em paralelo para quem está fazendo medicina e segue uma carreira que eles chamam HIT, que é tecnologia de informação. E tu pode fazer híbrido. Eu não conheço no Brasil algo assim. Pode existir, eventualmente, algo que está iniciando. Do ponto de vista prático e pela quantidade de pessoas que nós temos, tanto em tecnologia de informação quanto na área de saúde, eu diria que a gente tem que trabalhar em equipe. É difícil tu ter uma pessoa que vai ter todas as habilidades ou todos os conhecimentos para desenvolver um projeto pleno. Então, cada vez mais a gente tem feito isso, é construir o objeto de estudo, a pesquisa, a base de dados, a limpeza de dados e depurando junto, né, os profissionais que entendem cada parte, cada da sua área. Gracias, Carisi. Brigitte. Por lo es que de todo lo que es la formación a nivel universitario, yo hacía también referencia ya en la escuela primaria, adaptar los programas para que haya también todo lo que es la computación, y yo pienso que hay muchos programas que ya trabajan en este nivel. A nivel de programa que hacen conjuntos, como Carisi mencionaba, yo pienso que algunas universidades en Canadá ofrecen este tipo de programa. Yo veo más ahora que la necesidad es ahora, y entonces
la forma de trabajar es como integrar a alguien nuevo en el equipo, y el tipo de formación como da la Escuela de Inteligencia Artificial del SHUM, poniendo juntos los clínicos y los expertos en proyectos concretos. Eso me parece por la necesidad inmediata, y que Carisi también menciona, es el trabajo interdisciplinario. Ahora tenemos que acostumbrarnos a un nuevo actor. Empezamos con la enfermera, después la fisioterapeuta, la trabajadora social, ahora la computación. Y eso es toda la flexibilidad que debemos tener como profesionales de salud para poder entender lo que dice el otro suficiente y escuchar, estar abierto y poner su propia expertise y crear algo nuevo. Entonces, eso es mi impresión. Gracias, Brigitte. Después hay un comentario de Liz Marino, que básicamente cuenta que están realizando el desarrollo de un software para poder derivar a mujeres embarazadas y de esta manera poder reducir la mortalidad materna, y que en el desarrollo de la implementación preguntan si ustedes tienen sugerencias para la realización de este estudio. Yo creo que la pregunta es extremadamente amplia, y si son sugerencias metodológicas sobre el estudio, diría que no es posible responder nada porque estamos conociendo el título nada más. Sí, me imagino que quizás, Liz Marino entiendo que es de Brasil, o sea que quizás Carisi, si vos tuvieras alguna sugerencia para Liz en relación a con quién. Asumamos que el software está adecuadamente desarrollado y funciona, ¿sí? ¿Con quién podrían conversar para, llegado el caso, evaluar la implementación? Confesso que é um pouco vago para mim ainda alguma resposta que eu possa dar, e até para entender o que é o dispositivo e a expectativa, né? Mas se isso foi construído dentro de uma universidade, dentro de uma instituição acadêmica, normalmente existem fóruns nessas instituições, núcleos de inovação, que eles podem permitir contatos com outros parceiros, gestores, para levar o resultado adiante. Mas eu fico à disposição, meu telefone, meu e-mail vou colocar. Espero que Carisi esté bien, apagó la cámara, pero me imagino que ha de haber sido simplemente una tos. No puedo comentar mucho, no pude entender tanto la respuesta de Carisi, pero me parece importante en este tipo de el desarrollo con los mismos pacientes, de ver cómo este tipo de inteligencia artificial va a utilizar los datos, de dónde, de quién, y entonces la participación paciente sería algo interesante, importante. Perfecto, muchas gracias, Brigitte. Ahí vemos que Carisi volvió y se encuentra sana y salva. No sé si Carisi querés finalizar la respuesta. Não, muito obrigado, mas é isso aí. Perfecto, Carisi. Acá veo que hay dos preguntas más. Bueno, Jeremías hace un comentario de que conoce un programa para diagnóstico de cáncer de piel. Y otra pregunta de Ruth María. Si se puede acceder a la grabación. Sí, Ruth, va a estar disponible posteriormente la grabación del webinar. Hasta acá no... una nueva pregunta de Gabriel. Casi digo no hay más preguntas y apareció a último momento. Si podría existir la utilización de inteligencia artificial para la selección de pacientes para un estudio. Bueno, doy mi opinión y después Carisi y Brigitte. Sí, en mi opinión, sí. La forma de seleccionar los pacientes es a través, por ejemplo, de un registro electrónico, así como el ejemplo que había dado Brigitte en relación a un algoritmo para detectar correo no deseado o spam.
que se basa en el título, en quién lo envía, en el texto, en el contexto, de la misma manera se podría utilizar para seleccionar pacientes para un estudio, siempre y cuando se esté hablando de seleccionar pacientes a través de un registro electrónico. O sea, hay que entrevistar pacientes y ahí ya no estamos todavía en ese punto. Más allá de eso, no sé si Carici o Brigitte quieren decir algo. Sim, eu já vi várias iniciativas nesse sentido, usando os prontuários Electronic Medical Records, tanto formato de busca de texto livre, quanto dados estruturados. Então, tem uma iniciativa, eu participei de uma banca de doutorado da PUC do Paraná, aqui no Brasil, onde eles queriam identificar pacientes com insuficiência renal crônica, tal faixa etária, que eram diabéticos e que tinham um determinado tempo de doença. E isso eram parâmetros que o sistema era fácil de identificar. E eles conseguiram, em curto período de tempo, identificar 120 pessoas que foram atrás para serem convidados a participar do estudo. Então, isso é possível, só lembrando que, pelo menos aqui no Brasil, agora nós temos uma nova legislação em relação ao uso das informações de prontuários eletrônicos, né, relacionados à segurança e política de dados, então, tudo sendo aprovado em comitê de ética, para que possa ser identificado o indivíduo dessa forma. Então, tem algumas facilidades, mas nós temos aí toda uma regulação em cima dessas ações. Perfecto, gracias Carici. No sé si Brigitte, ¿tenés algún comentario? Sí, gracias, Carici. Eso fue muy claro que es posible y Sebastián también. Y la gran pregunta es, cuando la gente acudió al hospital donde el base de datos se creó, si no han dado el derecho de utilizar su información para este tipo de búsqueda, entonces sería un dilema ético. Porque cuando acuden al hospital es para tener una atención, y después de 2 años uno le llama y le dice, usted quiere participar, porque sabemos que usted tiene sería yo pienso que Carici, hablaste de ese dilema ético, pero no estaba en traducción, disculpe. Perfeito. Isso é algo que os hospitais e todos nós vamos ter que nos adaptar a essa nova legislação e como acessar esses dados. Vou dar um exemplo do hospital, um dos hospitais que eu trabalho, o Hospital de Clínicas, o Hospital Público. À frente um pouco dessa preocupação, agora todos os pacientes que são atendidos, perguntados se as informações do prontuário dele pode ser acessado no futuro para uso de pesquisa. E isso fica marcado. E atualmente, se eu quiser fazer alguma pesquisa com acesso a essa informação, eu só posso acessar o paciente que permitiu isso anteriormente. Então, alguns pacientes não vão ser acessados, mas é algo que o sistema de saúde vai ter que se organizar para a gente poder usar essas informações de uma maneira ativa e positiva. Aí. Perfecto, gracias Carici. Bueno, creo que no hay más preguntas específicamente. Bueno, hay un comentario de Jeremías que dice que están desarrollando un proyecto de inteligencia artificial en la Caja del Seguro Social de Panamá, en el Hospital Pediátrico, si podrían contar con los mails de ustedes para contacto. Ya le contesté yo a Jeremías de que los mails están al final de las presentaciones, o sea que cuando estén las presentaciones disponibles, tanto en los sitios de REBRATS o Redetsa, se encuentran los mails al final, en la última diapositiva de ambas presentaciones. Creo que no hay ningún otro comentario. Bueno, siendo 5 minutos para las 6 de la tarde, vuelvo a agradecer tanto a Brigitte como a Carici por las presentaciones. Muchísimas gracias. Y vuelvo a decir que este tema es apasionante. Desde Terminator para acá, que estamos así con la inteligencia artificial, por suerte, digo, cada vez más, o no solo puede ser útil, sino que a su vez puede hacer que dejemos de hacer cosas que por ahí son muy tediosas, para que podamos dedicarnos a hacer otras cosas donde aplicar específicamente conocimiento humano puede ser más útil. O sea que bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y nuevamente gracias Brigitte y Carici.
Bueno, gracias a Fran y Malén de Redezza, y a Bárbara y a Vania de Rebratz. No sé si vos, Fran, haces el cierre formal. Sí, bueno, muchas gracias, Seba, por la impecable e interesante moderación, y muchísimas gracias nuevamente, Brigitte, Carisi, por su participación. También a, bueno, todos los participantes. Tuvimos en algún momento más de 170 participantes, da una idea del enorme interés que este tema ha suscitado bueno, en Brasil, en toda la región. Vi muchos nombres conocidos de miembros de la red. Así que bueno, aprovecho nuevamente para agradecer a todos. Como decía recién Sebastián, la presentación va a estar disponible, el webinar en los 3 idiomas, va a estar disponible en el sitio web de Redezza. Así que los invito a verlo ahí. Nuevamente, bueno, de mi parte, en nombre del secretariado de Redezza, muchas gracias. Y Vania, no sé si te paso la palabra para un último cierre de saludo de tu parte. Gracias. Não, só agradecer, né, a todos pelas brilhantes apresentações e bom final de semana para todos. Um abraço, até a próxima. Chao, até mais. Gracias, fue un placer. Bueno, espero que anden muy bien y que todos pasen un buen fin de semana. Y bueno, un placer haber compartido este webinar entre todos. Gracias. Bom fim de semana. Adiós. Tchau, tchau. Buen fin de semana. Nos vemos.